Buenas noches, mi nombre es Darlin Joel Mora Tarapuez, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y eh, voy a presentar la normativa nacional o internacional acerca de los efectos y sanciones del ciberacoso. Soy de Práctico 1 y esta es la normativa y la exposición que vamos a dar el día de hoy, ¿no? Y en la introducción rápidamente, el ciberacoso es un problema muy grave en la actualidad, ya que afecta a muchas personas, especialmente a los jóvenes y adolescentes, teniendo un impacto negativo en la salud mental de las víctimas. Como bien lo mencioné, el ciberacoso es un mal que se ha creado en la actualidad, ya que anteriormente más era el bullying que se daba en las escuelas, colegios o instituciones, que el bullying era causado por intimidación, tal vez también llegaban al aspecto físico, porque también se llegaba a golpear, entre otras opciones. Pero el ciberacoso es algo que ha estado presente más en la actualidad, actualmente, y se ha dado en la actualidad por efecto de la pandemia. La sociedad se ha visto en la necesidad de una digitalización masiva, lo que a su vez ha generado que los jóvenes y adolescentes tengan que pasar más tiempo en Internet y todo lo relacionado con lo mismo. Entonces, la digitalización se ha dado por causa de la pandemia, ya que muchas personas, tanto como estudiantes de primaria o secundaria, han tenido que implementar medios electrónicos, ya siendo estos telefonía, tablets, laptops o computadoras de mesas en las cuales ellos ejercían sus deberes, ¿no? Y podían realizar sus trabajos. Ahora bien, como todo lo bueno también tiene su malo, tiene pros y contras. La digitalización, el Internet nos ayuda para comunicarnos tal vez con personas a lejana distancia, tal vez conocer cosas que están a miles de kilómetros, pero también tiene sus efectos negativos, en este caso que es el ciberacoso, ¿no? Entonces, la definición y formas, también conocida como acoso en línea, se ha convertido en una amenaza grave para la seguridad, el bienestar emocional y la privacidad de las personas. Las formas, ¿no? Que es digital, redes sociales. No está prendida mi cámara, un momentito. Sí está prendida, ¿verdad? Eh, No, Lice. pero creo que es por... No entiendo ya esto. Por favor, Ya. que me digan si se está grabando. Ya. Definición y formas, ¿no? Entonces ya había hecho que implica el uso de tecnologías digitales como redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, entre otros, para acosar o intimidar a sus víctimas. Por lo general, en Ecuador sabemos que utilizamos medios como Messenger, WhatsApp, Skype, bueno, en fin, miles de redes sociales en las cuales nos comunicamos principalmente, ¿no? Pero también existe, como les había dicho, el acoso en línea. Ahora bien, efectos emocionales y mentales. Las personas que son víctimas de este ciberacoso pueden tener baja autoestima, ansiedad, depresión, estrés y en casos extremos pensamientos suicidas. Y tal bien lo dicho, pensamientos suicidas, ¿por qué? Porque su autoestima baja demasiado, el acoso en instituciones a veces muy fatal, llevándoles a tener pensamientos suicidas, ¿no? Consecuencias sociales. Las víctimas del ciberacoso pueden experimentar aislamiento, pérdida de amistades, dificultades para participar en la actividad social. Y es verdad porque se sienten excluidas, se sienten marginadas, en su ambiente estudiantil se sienten mal, por ende casi no tienen ganas ni motivación de nada. Vamos a ver sobre su rendimiento académico. Igual el ciberacoso puede afectar negativamente el rendimiento escolar y la concentración de las víctimas, lo que genera un bajo desempeño académico. Bien lo dicho, no tienen ganas de realizar nada, se sienten mal en un ambiente en el cual ellos no pueden trabajar, no pueden crecer como personas o como estudiantes, por ende baja su rendimiento académico. Ahora bien, lo que nos compete con la normativa y sobre el derecho, vamos a ver qué nos dice el derecho sobre el ciberacoso, ¿no? El ciberacoso como término se encuentra estipulado en la ley ecuatoriana, en sus reglamentos, como lo es la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, entre dos más, creo que dos más. Ahora bien, vamos a ver rápidamente qué nos dice el Código Orgánico Integral Penal, que nos dice. El artículo 103, pornografía con utilización de niños y adolescentes. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmite o edita materiales visuales, audiovisuales, informáticos
electrónicos o de cualquier otro soporte físico o forma que contengan la reproducción visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 16 años. Entonces, el Código Orgánico Integral Penal, que es el que rige aquí en Ecuador, sí dicta prisión a estas personas, ¿no? Si la víctima además sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, será sancionado con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Cuando la persona infractora sea padre o la madre pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador que pertenezca a un entorno íntimo de la familia, ministro de culto, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad o haya abusado de la víctima será sancionado con la pena privativa de libertad de 22 a 26 años, ¿no? Entonces, esta es la pena por causar este tipo de acoso, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el artículo 154, 166, 173 y el 396 del COIP. Entonces, el 154 que nos habla sobre la intimidación, la persona que amenaza o intimide a otra con causar daño que constituya delito a ella, a su familia o persona con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedentes pertenezca verosímil, la consumación del hecho será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, ¿no? Entonces nos habla cuando sea consumado el hecho, cuando sea accionado, cuando se haya realizado, tendrá pena privativa de libertad, porque desde luego se hacen las investigaciones pertinentes para la conclusión del caso, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el artículo 166, que igualmente lo habíamos leído. La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religioso o similar, sea tutor o tutora, curador o curador, ministro de culto, profesión de la educación o de la salud personal, responsable de la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima con la amenaza de causar a la víctima o un tercero o un mal relacionado con las legítimas expectativas que puede tener el ámbito de dicha relación. Será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, ¿no? Muy bien, como lo había comentado, esto se pasa mucho en las instituciones. Aquí en Ecuador hemos podido constatar en las noticias que existe el acoso sexual, incluso llegando a cosas más graves como violaciones, porque se está infringiendo la mentalidad de personas menores, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el artículo 173. Contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta sea acompañada de actos materiales encimados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionado con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esto dándonos a entender que cuando una persona mayor de edad, o sea, mayor de 18 años, esté infringiendo esto con menores de 18 años eh, por medio de la intimidación, haciendo concertar tal vez videos o encuentros sexuales, será sancionado con la pena de libertad de 1 a 3 años. Vamos a ver qué nos dice el artículo 396, que dice contravención de cuarta clase. Será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días la persona que por cualquier medio profiera expresiones en descredito o deshonra en contra de otra. Esta contravención no será punible ni las expresiones son recíprocas en el mismo acto. ¿Ya? Entonces, como bien lo dice la persona, que por cualquier medio, sea electrónico, telemático, profiera expresiones en descrédito y deshonra con otra persona, ¿no? Cuando vamos a ese punto que es la deshonra o llegando a intimidar a otra persona y desacreditando sus derechos. Vamos a ver qué nos dice. Igualmente tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, en el cual en sus artículos 50, 51, 52 o 54, en el cual igual nos habla sobre la protección de niños y adolescentes, ¿no? El artículo 50 que nos dice derecho a la integridad personal, el artículo 51 que dice derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. Igualmente el artículo 52 nos habla sobre la prohibición relacionadas con el derecho a la dignidad de imagen. Podemos ver el artículo 53, derecho a la privacidad y a la
inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación, el artículo 54 que nos habla del derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales, ¿no? Entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre el Código de la Niñez y Adolescencia y el COIP, ¿no? Antes mencionado. Entonces, ahí podemos encontrar algunos artículos que defienden tanto a personas de mayores de edad como a personas, tanto niños y adolescentes que están expuestos a este tipo de acontecimiento que es el ciberacoso, ¿no? Eh, Vamos a llegar a las conclusiones para ir terminando, para al final poder aclarar sus dudas, alguna pregunta que tenga cada uno de ustedes que me puedan hacer saber, ¿no? Vamos a ver qué dicen las conclusiones, ¿no? El ciberacoso es una forma grave de violencia en línea que puede tener consecuencias devastadoras para la víctima. Puede ocurrir en diversas plataformas, se caracteriza por el uso de medios digitales para acosar, intimidar, difamar o humillar a una persona. El impacto emocional y psicológico del ciberacoso puede ser profundo, afectando la salud mental y el bienestar de las víctimas, ¿no? Entonces, el ciberacoso es algo muy grave que se ha dado últimamente por la digitalización y daña y causa efectos negativos en las personas que viven por esto o pasan por esta situación. Ya, también el ciberacoso no tiene fronteras y puede afectar a personas de cualquier edad, género, orientación sexual o origen étnico. Las redes sociales, los mensajes de texto, los foros en línea, otras plataformas digitales brindan a los agresores una mayor capacidad para acosar a otros de forma anónima o bajo identidades falsas. Esto puede llevar una sensación de impunidad por parte de los acosadores. Esto también tiene mucho que ver porque, como bien lo dice, se pueden crear perfiles falsos de los cuales pueden acosar o intimidar a otras personas y esta persona no va a saber quién es y desde luego se va a sentir igualmente afectada porque también crea en su cabeza la parte de la impunidad, porque si no sabemos quién nos está acosando, ¿a quién vamos a acosar, no? Entonces sí es algo muy grave que se está dando en la actualidad, ¿no? La legislación y la política para abordar el ciberacoso están evolucionando en todo el mundo. Muchos países han introducido leyes y regulaciones para prevenir y sancionar el ciberacoso. Estas medidas incluyen la creación de leyes específicas, la colaboración con las plataformas en línea para eliminar el contenido abusivo y promover la educación sobre el uso seguro y responsable del Internet. Entonces, sí se están realizando igualmente campañas por parte de instituciones o personas que estén correlacionadas con este ámbito, porque como bien lo expresé anteriormente, es algo que afecta a muchas personas y que incluso puede llegar al punto de verse en gravedad llevándolos al suicidio, ¿no? Por eso es muy bien entender, aprender un poco de este tipo de conocimiento para poder ayudar a otras personas. Tal vez muchos de nosotros en algún tiempo pudimos haber pasado por esto y tal vez no sabíamos por falta de desconocimiento, pero es el hombro, dice una frase. Pero con lo que vamos aprendiendo, tal vez podemos ayudar a personas que estén pasando por esto y poder ayudarlas, porque sí es algo grave, ¿no? La prevención y la educación son fundamentales para combatir el ciberacoso. Es importante promover la conciencia sobre los efectos negativos del ciberacoso, tanto entre los potenciales agresores como entre las posibles víctimas. Esto implica fomentar la empatía, el respeto y la tolerancia en línea, así como proporcionar recursos y apoyos a las personas afectadas por el ciberacoso. Además, es necesario promover las denuncias de ciberacoso y garantizar que las víctimas tengan acceso a recursos legales y de apoyo adecuados. No debemos de quedarnos callados, debemos de ser empáticos con las demás personas, intentar ayudarles. ¿Qué es empatía? ¿No? Ponernos en los zapatos de la otra persona. Tal vez no podamos sentir lo que ella siente, pero podemos ayudar, podemos ayudar. En el ámbito legal existen, como lo habíamos leído, derechos que garantizan esta seguridad, ¿no? Y también existe, como lo había mencionado igual, privación de libertad para los acosadores o agresores. Bueno, ¿no? Entonces, con lo antes acotado hemos podido entender sobre lo que es el ciberacoso y lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, en la infografía que les estoy presentando a continuación, podemos ver que he puesto ciberacoso, pongamos fin a esta práctica, ya que como habíamos hablado, es algo muy grave para las personas que lo sufren, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que es, ya sabemos, que es acosar, intimidar o amenazar a personas por medio de la tecnología digital.
por medio de la tecnología digital, que esto es de implementación tal vez de redes sociales, eh, smartphones, tablets, laptops, cualquier medio tecnológico en los cuales podemos llegar a otra persona y dañarla moralmente. eh, entonces, eso es lo que conlleva el ciberacoso, ¿no? También podemos ver las estadísticas y tipos que dice que aproximadamente el 40% de los adolescentes ha experimentado ciberacoso en algún momento en su vida. Y sí, es verdad. Bueno, anteriormente, como les había comentado, era el bullying, por así llamarlo, que era más entre persona y persona, en los cuales se afectaba tanto mentalmente como físicamente a la persona que era agredida, ¿no? En la actualidad esto ha cambiado un poco por la digitalización, como les había dicho, y ya pues ha llegado a esto del conocido como ciberacoso, ¿no? Los tipos, como existe el verbal, que es por medio de insultos, amenazas, difamación y difamación en línea. En lo social, que es la exclusión, excluir a la persona, la difusión y manipulación, difusión tal vez de contenido que puede dañar a esta persona, y en el ámbito sexual sería el sextorcio, acoso sexual en línea, ¿no? Vamos a ver otra vez las causas y consecuencias, haciendo un reprise de todo lo englobado, de todo lo que hemos visto el día de hoy, que sobre las diferentes, el ciberacoso se puede dar por la diferencia de raza, origen, cultura, orientación sexual, tal vez por el aspecto física, entre otras, ¿no? Que pueden llevar al ciberacoso por parte de estas personas, ¿no? Afecta negativamente la salud mental y emocional de las víctimas, pudiendo llevar problemas como la ansiedad, depresión, incluso pensamientos suicidas, que esto es lo más terrible. Igualmente hemos podido constatar lo que nos dice la ley ecuatoriana, desde luego, que en este caso hemos podido ver el Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia, en los cuales nos fundamentamos el día de hoy en esta exposición y pudimos ver algunos de estos artículos que nos podrían ayudar en caso de que estemos viviendo el ciberacoso o veamos a una persona más que lo está pasando o está viviendo este tipo de contravención, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir? Igualmente, fomentar la empatía, la educación, como le había comentado, ser empático con las personas. Como les había dicho, tal vez no podamos comprender o entender lo que está pasando, pero podemos ponernos en sus zapatos y poderles ayudar, ¿no? Y también cómo prevenir utilizando contraseñas que sean seguras, no dar esas contraseñas a cualquier persona, tal vez alguna persona de confianza X le damos, pero ¿de qué sirve confiar demasiado en las personas, ¿no? También pueden traicionarnos. Y también no dar información personal a personas desconocidas por medio del Internet. Y como les había dicho, poner su respectiva denuncia, no callarnos, debemos de hablar, porque es algo que nos puede afectar, incluso como les había dicho, llegar a la muerte, no debemos de callar, más bien poder ayudar a las personas que viven esta o si que lo estamos viviendo, alzar la voz y no quedarnos callados, ¿no? Y termino con esta frase que la había puesto aquí al final que dice, recuerda, el ciberacoso es un problema serio y debemos trabajar junto para erradicarlo. Bueno, a continuación, tras todo lo expuesto, voy a dar un tiempo para todos ustedes o cada uno de ustedes que tenga alguna pregunta que formularme para que no quedemos en duda. Entonces, cada uno, si es que me va a realizar una pregunta en el Zoom, me alza la mano, le doy el tiempo para que me formule la pregunta, ¿no? Vamos a ver quién alzó la manito. Nicolás, a ver, dime tu pregunta, Nicolás. Si es que puedes prender tu cámara para formular la pregunta, estaría bien. Ya, listo. Bueno, mi pregunta es en sí es ¿cuál es el papel de los padres o los educadores en la prevención de este ciberacoso? Ok, muy bien. Todos decimos que la primera escuela es el hogar, ¿no? Y creo que está en las personas como los padres fomentar una buena ética y moral
¿Para qué? Para que tal vez este niño que vaya creciendo o estas personas en las cuales son hecho cargo tengan una buena moral y no difamen, no acusen, tal vez no hagan sentir mal a otras personas, porque desde el hogar empieza, ¿no? Y también con el ejemplo de los padres, porque en muchas ocasiones personas vienen de hogares disfuncionales, lo que causa personas que se forman en un futuro como personas agresoras que pueden llegar a cometer este tipo de infracciones. Por ende, pienso muy bien que el hogar es la primera escuela y como padres de esas personas deben de fomentar una buena enseñanza, creando una buena ética y moral para estas personas, ¿no? Para estos niños, para que no hayan estos tipos de problemas. Eso es. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más que desea alzar su mano y tenga por ahí alguna pregunta para poder responderla? ¿Alguien por ahí? Yo Ok. tengo una pregunta. Y dime, John. ¿Qué pasa si no cuenta con el apoyo de los padres en sí? ¿Cómo podrían tener un conocimiento al respecto de eso los niños? Bueno, como también habíamos comentado, existen campañas en las cuales personas o educadores van hablando sobre este tema que es del ciberacoso o ciberbullying. Por ende, creo que eh, ciertamente se crean campañas para ir a las escuelas o instituciones donde se fomenta un poco de este conocimiento para que estos niños o adolescentes que están en formación puedan tener un poco de conocimiento y puedan hacer algo al respecto, ¿no? Y en el caso de que me decías, es que no tienen el apoyo de sus padres, me decías, ¿verdad? Sí, exacto. Si es que no tienen el apoyo de sus padres, tal vez sí debería ser algo como por ejemplo los educadores, en este caso que son los profesores, eh, deberían de ver la actitud o comportamiento de un niño o adolescente y tal vez preguntarle cómo está, cómo se siente. Y existe, ¿no? En realidad hemos visto que en las instituciones educativas existe el DC, ¿no? Donde por lo general hay una psicóloga la cual ayuda con estos problemas a estos niños y donde se les puede llevar o guiar para para que no se queden callados, desde luego, y se pueda solucionar en gran medida este problema que es el ciberacoso en el caso de que no tuvieran el apoyo de sus padres, porque muchas veces como niños o adolescentes es muy difícil tener esa confianza con nuestros padres y hablarles sobre lo que nos está pasando. Por eso mismo también fomento la empatía. Tal vez habrá alguien, un amigo que tal vez tenga esta persona y la pueda ayudar. Esta persona tal vez tenga una mejor relación con sus padres y diga, no, ya sabe qué, tengo un amigo de clase que le está pasando eso, por favor, ayudo, ¿cómo hacemos para ayudarle, no? Por eso es muy importante la empatía en estos casos y ponernos en los zapatos de la otra persona. ¿Alguien más que desee formular otra pregunta? ¿Puedo hacer otra? Listo, John. Gracias. Eh, ¿O tienes otra pregunta? sí, sí. ¿Qué pasaría si en el caso de ponte de un niño sufra esto, pero no cuente con la posibilidad de estudiar? Posibilidad de estudiar, me estás diciendo. O sea, que Ajá, tengas, está pasando por ciberacoso, pero esta persona no está estudiando. es exacto. Algo así. Mm, ahí sí es, en el caso, como tú dices, si esta persona no estudia, deberíamos ver el panorama del por qué, por qué no estudia este niño. ¿Viene de un lugar disfuncional o el por qué del no estudiar? Pero desde luego, como te digo, se puede ir a fiscalización más cercana, se puede pedir ayuda. Y si tal vez no sabemos del lugar exacto donde hay un lugar de fiscalización, podemos acudir a la Policía Nacional, ¿no? Que ellos tienen el deber de la protección y velar por el bienestar de la ciudadanía en ese ámbito. Pero si tiene tal vez este niño no estudia o este adolescente o joven no estudia, pero tiene una buena relación con sus padres,
también puede decírselo a sus padres o a un familiar en el cual tenga confianza. Y si ya no tiene un familiar, podemos recurrir a cualquier persona que tengamos confianza y sepamos que esta nos puede ayudar, ¿no? Desde luego. El hecho es de que, no, como te digo, no quedarnos callados y intentar buscar una solución. Eso es. ¿Alguien más? Tal vez Gracias. una... Ok. ¿Alguien más una pregunta? No, dicen todo perfecto. Todo bien. Ok. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta por realizar, doy por concluido esta reunión y agradezco a cada uno de ustedes por darse ese tiempito y aprender un poco más, ¿no? Y como les había dicho, por falta de conocimiento perece el hombre y es bueno que cada uno de nosotros nos eduquemos y aprender algo más para no quedarnos callados o no quedarnos impunes. Y eso, de antemano les agradezco. Mil gracias a todos ustedes. Sé que muchos de ustedes tienen trabajos, tienen familia, tienen estudios o cosas que hacer y se han dado este tiempito para poder escuchar o entender un poco más sobre este tema que es el ciberacoso y así poder ayudar a las demás personas. Eso es todo. Muchas gracias y una buena noche con todos.